Estamos recibiendo con mucho gusto a Perla Vivas, que es integrante de la Federación Caminantes, una organización de familiares por la salud mental. Perla, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Buen día. Y bueno, y en los últimos días hemos observado con mucha preocupación que este tema sigue estando en el tapete, la ley de salud mental como se conoció, su instrumentación, los problemas que está generando y la posibilidad de encontrar una solución para que se puedan sobrellevar los temas vinculados a la salud mental. ¿Cómo están organizados ustedes y a qué aspiran? ¿Cuáles son el trabajo concreto que hacen? Nosotros somos una federación, somos una organización de segundo grado, nucleamos asociaciones de familiares por salud mental. En particular, nuestros grupos se vinculan con familiares con problemas mentales severos. Vieron que el tema de la salud mental tiene diferentes situaciones. Están las situaciones de consumos problemáticos que tienen otras agrupaciones como las mamás del cerro, están los familiares de autismo, con otras situaciones desde niños y adolescentes, y nosotros nos vinculamos con algunas patologías vinculadas a bipolaridad, esquizofrenia, trastornos de personalidad, que tienen su frecuencia, pero no son de repente las más frecuentes. Pero son o las más visibles a nivel informativo, ¿no? Son las que tienen más estigma social, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando nosotros recibimos una información como familia de que un hijo tiene este tipo de sufrimiento, nos encontramos con que el sistema de salud no nos prepara bien, no nos dice cómo tenemos que cambiar nuestra vida, qué expectativas tenemos que modificar, porque es como una tormenta que llega a la familia cuando pasa esto, ¿no? Entonces, esto es muy estresante para la familia, para la persona que lo sufre, y nosotros somos los cuidadores, porque la ley, Jaime, dice que no hay que encerrar más a las personas. Y en lo posible no hay ni siquiera que atenderla internado. Claro. El planteo es que hasta donde podamos como familia sostener en la casa y que nos den instrumentos para que nosotros salgamos adelante con ellos. Y esto no está pasando. Claro, el sistema de salud discrimina a las personas con trastorno de salud mental. Es más, hemos tenido personas internadas que de repente tienen una úlcera, cualquier otra cosa, y ya rótulo psiquiátrico. Entonces te miran de aquí para arriba y lo demás te lo atienden mal y poco. Entonces, el sistema de salud discrimina y nosotros estamos muy desconformes con esto y no nos ayuda. Hay una disposición que dice que tenemos que tener lo que se llama psicoeducación. Desde el 2011 este país tiene apoyo psicológico y las mutualistas no lo brindan y hace más o menos. Entonces tenemos que estar, cuando nos reunimos decimos qué derechos tenemos los familiares para que nuestros usuarios estén mejor. ¿Y qué instancias de reclamo, qué tipo de reuniones han tenido con autoridades tratando de solucionar este panorama que está planteando? Hemos pedido reuniones con los ministerios, no hemos tenido respuesta, entonces enviamos notas. Y en algunos casos las notas tienen respuesta desde las áreas de control menor, desde las áreas de salud mental, pero quisiéramos tener entrevistas con los referentes, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social, porque ¿qué otra cosa dice la ley que es fundamental? Para crear dispositivos en la comunidad y que no haya situaciones de encierro, hay que generar dispositivos de rehabilitación, vivienda, y todo eso no es solo responsabilidad del Ministerio. Cuando sale el señor Cipriani a decir no vamos a cumplir la ley, a nosotros nos molesta mucho eso, porque no es responsabilidad de ACE o no cumplir la ley, es responsabilidad de una coordinación que existe y en la que nosotros participamos como asesores con otras instituciones y que queremos que se fortalezca toda la interinstitucionalidad para crear dispositivos. Más allá de esta discriminación de la que tú haces referencia, ¿cómo se trata a un paciente cuando se le diagnostica una patología mental de este tipo? ¿Y cuáles son las carencias que tiene el sistema para tratarlo? Bien, está bien la pregunta porque hay una clásica sensación de que la atención es farmacológica por el terapeuta, el psiquiatra. Y la atención tiene que ser integral, porque acá tenés una persona que tiene un sufrimiento psíquico. Las pastillas, los medicamentos van a ayudar a que el equilibrio químico del cerebro mejore. Claro. Pero vos después tenés que ayudar a la recomposición de su proyecto de vida. El día a día. Sí, y Jaime, el rehacer el deseo, nos decía un psicólogo español que aprendió mucho con las familias, es hay que rehabilitar el deseo. Entonces, no puede ser que tengamos, como pasa, algunos servicios que se llaman de rehabilitación y que no le pregunten a la persona qué querés hacer. ¿Qué te gustaría seguir haciendo?
Entonces, eso es fundamental para encaminarse de nuevo y que los talleres y propuestas pedagógicas estén vinculadas al cambio de vida. No es tan difícil. Las personas siguen estudiando y trabajando. Hay que reorientar porque a veces la cabeza se confunde, la concentración. No, y además supongo que también eso que estás diciendo, a partir de la pregunta de Jimena, ver en qué lugares es posible reinsertarse, ¿no? Porque, o sea, ahí también somos todos los que tenemos que aprender. Estás tocando otro tema tremendo, que es el tema de los cupos laborales. Porque si vos ves, vas en un supermercado y ves muchas veces que hay personas que están trabajando, personas con síndrome de Down, con trastornos intelectuales, pero sordos, ciegos, hay que ir disminuyendo la brecha para que esas personas trabajen. Pero con las personas con sufrimiento mental está el estigma de qué va a pasar si se descompensa. Entonces, por eso digo, creo que todos tenemos temor, también que aprender. Fíjate lo que pasó en el ómnibus, todo esto que nosotros reclamamos como aberrante y catastrófico. Nosotros le pedimos al Ministerio de Salud y al MIDES, y nos ha respondido que lo intentarán, toda una campaña de sensibilización para la población, porque las primeras redes somos los ciudadanos. Sí, lo del ómnibus, o sea, más allá del hecho concreto, la última solución es bajarlo del ómnibus y arreglate como pueda. Claro, pero eso tiene que ver con un desconocimiento. ¿Cómo? Eso tiene que ver fundamentalmente con un desconocimiento del accionar. Ahora, cuando uno habla de patologías psiquiátricas o de salud mental, el abanico es sumamente amplio, ¿no? Y hay distintos tipos de patologías con distintas características, diferentes realidades, manejos, diagnósticos, algunos tratables, otros a veces más difíciles de manejar y de tratar. Entonces, y eso va asociado también a los contextos familiares, ¿verdad? O sea, a mí me parece fantástico que las familias apuesten, y esto lo mismo pasa con los presos, ¿no? De alguna manera, que queremos que se rehabiliten, que salgan. ¿Qué porcentaje manejan ustedes de familias realmente afines o en condiciones de, asociado al tipo de patología, de realmente hacerse cargo de pacientes con patología psiquiátrica que puede ser un poco más complicada? Mirá, porque cada realidad es diferente, ¿verdad? Yo te diría que la prevalencia de estos trastornos en la sociedad está, digamos, por la OPS está manejada en un 3 por 1000 de la población. No es tanto, pero es importante. Sí. O sea que en el Uruguay tendríamos unas 30.000 familias que tienen esta afectación y es importante. Nosotros como asociaciones nos preocupa que sobre todo se vinculan con nosotros personas vinculadas a la salud privada. Nos cuesta mucho encontrar personas de la salud pública que se sientan que se pueden empoderar y reclamar. Bien. Y sobre todo en el interior, claro. Porque en el interior, que se conocen todos, si vos vas y protestás, haces una demanda, exigís tus derechos, pasa que después la gente tiene temor, me van a tratar peor, no me van a reivindicar. Entonces, nosotros tenemos entendido que somos pocas las familias que todavía estamos empoderadas como para fortalecernos. Somos unas 11 asociaciones en todo el país, hay departamentos importantes en donde nos falta acercarnos a las familias, entonces aprovechamos el espacio que agradecemos para comentar que nuestro correo es caminantes@veracom.uy y que nos encanta, por ejemplo, las veces que hemos salido otros compañeros a la prensa, hemos recibido comentarios de familia, quiero acercarme, díganos cómo nos apoyan. Bien. Y nosotros quisiéramos que hubiera liderazgo de familias en departamentos como Salto y Paysandú, por ejemplo, que sabemos que pueden estar informándose. Y estás hablando de muchas familias, 30.000 es mucho. Sí. Es muchas familias, por supuesto. ¿Y en qué rango de edades? Porque debe ser también muy amplio el rango de edades de esos pacientes. Claro, estas enfermedades, estos sufrimientos se expresan a partir de la adolescencia. Entonces, nuestras familias tienen hijos entre los 25, 30, 40 años, bien. Algunas más. A diferencia de las mamás y papás de autistas, que empiezan mucho más jóvenes con sus dificultades, nosotros nos encontramos con que ya tenemos 50, 60, 70 años y decimos, ¿qué va a pasar cuando no estemos? Cuestión que ustedes han escuchado tantas veces y que todavía no está bien resuelta por el sistema, porque la seguridad social debería brindar pensiones para todas las personas que están en esta situación y además no poner el tope, el baremo que ponen para la parte socioeconómica, que tenés que más bien ser un indigente para que te den una pensión.
Entonces, bueno, son cosas que tenemos que ir conversando con los sectores políticos, ¿verdad? Sí, sin duda. Recién mencionábamos el caso del ómnibus, ¿no? Y esta gente de policía que, bueno, que tuvo el trato hacia él, pero también por desconocimiento, como decía Dani. ¿Cuál es el límite entre informar y discriminar, ¿no? ¿Cómo se debe, cómo puede una persona con una patología mental informarle al otro que la está viviendo? Porque no le podemos poner un cartelito. Está bien lo que decís, no creo que sea la persona la que debe informar, sino que todos los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que hay diversidad. Sí. Y la diversidad implica que alguien puede estar de buen humor, de mal humor, cantando, gritando. Y bueno, y si estás gritando y te acercás, me estás molestando, podés bajar la voz. Yo creo que el trato humano es lo fundamental y de respeto. Un umbral de tolerancia muy bajo. Sí. Obvio, por favor. Y no estamos hablando de salud mental, estamos hablando de la convivencia. Se pasa en el tránsito. Por eso. No, y en base a lo que tú decías, y en base a lo que tú decías, digo, hay personas que su propia patología no les permiten identificarla o reconocerla como que la tiene. Y eso es complicado. Es fundamental. Eso es complicado. Bueno, pero justamente no te lo mi pregunta iba para ese lado, claro. porque no se puede. No vas con un letrero, pero hay gente... ¿Cómo se genera? Claro, ¿cuál sería el ideal, ¿no? Tú que estás en contacto con autoridades referentes en el mundo, ¿cómo se instruye a la población en este sentido? No, además sumado al no te metas. Exacto. No, primero es la empatía, Jimena, claro, es decir... Yo puedo ayudar a esta persona. Acá tenemos que formar redes. Claro. Nosotros los familiares, alguien le sobra un medicamento, se lo da a los demás. Alguien tiene un problema con tal médico, díganme otro. Me falta un acompañante terapéutico, ¿quién puede? Entonces, lo principal es vernos como personas con derechos. Y el que está mal, que no sabe que está mal, crea un mundo paralelo, grita porque sufre, tiene un delirio porque no le gusta la realidad y la cambia. Bueno, hay que ayudarlo a que baje su nivel de tensión y decir, te estamos acompañando, tranquilo, pero no salir a pegar o a echarlo de un ómnibus. Para terminar, el hecho de que un jerarca diga que no pueden cumplir con una ley ya es grave por sí mismo. Ese es otro tema. La ley de salud mental desde el punto de vista teórico, más allá de su instrumentación, ¿es la adecuada para los tiempos que corren? Si estuviera bien instrumentada, ¿es un buen ejemplo para poder generar...? Está bien. La ley es lo mejor que se pudo hacer en ese momento. Porque mirá que costó, Costó, tú lo dices, costó un montón. Y muchas organizaciones apostaron a diferentes cambios. El cambio principal es decir, las personas con sufrimiento mental son personas de derecho y tenemos que respetarlas. Y aún en condición en que estén angustiadas por su sufrimiento, cuando se les dice que no hay más remedio que internar, hay que trabajar con ellos para que traten de aceptar la internación. Nosotros los familiares hemos estado muy complicados con aspectos de la ley porque te exige, y está bien, pero vamos a reconocer que nos complica, 2 firmas de un médico. Y a veces está el psiquiatra que dice que sí, pero viene el otro médico de la mutualista que no reconoce la situación, conversa con la persona y dice, no la vamos a internar. Entonces, a veces el familiar queda en el medio embretado en decisiones complejas. Pero bueno, básicamente nosotros quisiéramos que se cumpliera. Muy bien. 2017, ¿no? 2017. O sea que ya venimos desde antes también con este tema no resuelto. A veces las leyes se hacen y son un poco utópicas, surrealistas. Supuestamente, o sea, porque todos aspiramos a lo mejor, pero exacto. Ese es el problema, ¿no? De a veces los legisladores hacen las cosas y después no se pueden implementar. Gracias, Perla. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.